Amigos de Actores Productivos, muy buenos días. Un excelente domingo para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este segmento de entrevistas de actores productivos. Gracias a las personas que se conectan a esta señal, a las personas que comentan, comparten. Muchísimas gracias también por esos comentarios. Nosotros de antemano siempre dispuestos a llevarlos lo mejor de la información, toda aquella que acontece en la parte productiva, no solamente de Ecuador y del mundo. Esta semana seguimos con el tema de la reforma a la Ley Orgánica de Acuacultura y Pesca. Pero antes de saludar y darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, quiero darles a conocer este producto. Yo creo que ahí se está enfocando. Nos hizo llegar un agroemprendedor. Esto es una chicha, Doña Chicha, que es una bebida a base del cultivo de arroz, así que gracias por hacernos llegar este producto. Cualquier persona que esté interesada, por interno pueden pedirnos los contactos de directamente desde Daule para todo el Ecuador. Ahora sí, Mariana Quijije, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio que nos brindan Actores Productivos desde Pozorge, Ecuador. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Mariana, vamos a iniciar. Varias sesiones con varios actores del sector de la pesca se han desarrollado en los últimos días en la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero para realizar diversos aportes al proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca. Como dije en un principio, Mariana nos acompaña el día de hoy. Mariana, yo le voy a pedir que para iniciar esta entrevista nos explique un poquito ¿cuáles son las otras pesquerías? ¿A qué se refieren cuando dicen las otras pesquerías? ¿Y cuántas personas estarían involucradas directamente o indirectamente en este sector? Muchísimas gracias. Nosotros tenemos un decreto 500 firmado en el 2018 por el antiguo gobierno, donde nos declaró las otras pesquerías. Somos 6 pesquerías distintas, no atuneras. Existen la pesquería pelágica pequeña, la pesquería atún con caña, la pesquería merluza, la pesquería polivalente. Tenemos también la anguila y también por ahí tenemos camarón pomada. Okay. Tenemos 7 pesquerías en el Ecuador, muy aparte de la tunera. Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. ¿Cuáles son las otras pesquerías? Porque somos distintas de los atuneros. Cada cual tiene su arte, su aparejo distinto y su actividad completamente distinta, como cada nombre lo indica. Eso es lo primero. ¿Cuántas familias? Somos más de 100.000 familias. ¿Por qué más de 100.000 familias? Primero porque tenemos 540 embarcaciones solamente pelágicas pequeñas. Aparte de esas embarcaciones que solamente son pelágicas pequeñas, recordemos que nosotros somos 7 pesquerías, le estoy nombrando una. El resto de pesquerías conformamos entre todas el 75% de las pesquerías del Ecuador. ¿Cómo funcionamos? Cada embarcación tiene un mínimo de 16, 15 tripulantes. Multipliquemos. Adicional a eso, esos tripulantes, ¿verdad?, tienen sus familias que están dejando de trabajar. Nosotros cuando salimos al mar, nosotros tenemos nuestros tripulantes y para poder llegar, como no tenemos facilidades pesqueras, que es una facilidad pesquera, nosotros no tenemos muelles del gobierno o del municipio para poder descargar nuestras pescas. Por lo tanto, tenemos que hacer un transbordo, pero en el fondeadero. En el fondeadero nosotros hacemos un transbordo a las lanchas que cargan las gavetitas y las llevan hasta la orilla. En la orilla viene el palero, la persona que coge la pala y llena las gavetas, el señor que las carga, que es el gavetero. De ahí viene el señor, el de la cuadrilla, el que coge toda la pesca, saca que está bien, que está mal, y lo manda a los mercados en hielado y el transportista. Entonces eso llega al mercado de Guayaquil y de todo el país. Entonces, todas esas personas están siendo afectadas. ¿Por qué razón? Porque ya esa pesca no está llegando con mayor fluidez a esos mercados. Entonces eso encarece la canasta familiar básica. Cuando un producto está un poco escaso, aumenta el valor para poderlo comprar. Cuando nosotros ya estemos desaparecidos, al igual que pasó hace varios años con una flota que era la langostinera, que la desaparecieron también en el Ecuador, de la noche a la mañana 101 embarcaciones, pretenden ahora también desaparecernos a nosotros.
En ese momento vamos a desaparecer y justamente en ese momento los mercados ecuatorianos van a tener escasez de este producto, que son todo lo que ustedes comen, la hojita, la carita, todo lo que ustedes cogen a $1 el pilito, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros ya no estamos, desaparecimos. Nos sancionaron, hicieron lo que les dio la gana, no nos escucharon, ya no estamos, no existimos. Ahí en ese momento llega el mercado extranjero. Vamos a tener que importar de los vecinos países pesca para poder abastecer al Ecuador y va a encarecer la canasta familiar básica. Eso es lo que está pasando, mi amiga de actores productivos. Entonces, ante esta reforma, ¿cuál es la postura de su gremio frente a esta reforma que se está planteando en la Comisión de Soberanía Alimentaria? ¿Ustedes motivaron este proyecto de reforma a la ley? Claro, porque cuando hicieron la ley del 2020, en plena pandemia, a nosotros no fuimos socializados, nosotros no estuvimos, no cogieron nuestros aportes y nos dejaron fuera de la ley, nos invisibilizaron y nos confundieron con atuneros. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros reclamamos en ese mismo año a la asamblea que la aprobó y esa asamblea fue la que aprobó en el CAL y esa asamblea fue la que decidió que existe una reforma porque se habían equivocado. No fue la asamblea actual, fue la asamblea que ya salió, la misma que lo aprobó. Eso tiene que quedar un poco claro. O sea, ellos dijeron, la ley no está escrita en piedras, somos humanos, tenemos que rectificar y lo dejaron aprobado ellos para que continúe esta asamblea que está actualmente, que lleva la reforma en sus manos. Mariana, ¿cuáles serían los temas en concretos que les afecta como sector con la nueva ley? Bueno, nosotros al confundirnos y al no dejarnos categorizados, al no tener una identidad propia, resulta que no podemos nosotros reclamarle al ente rector que esas no son nuestras multas y sanciones. ¿Por qué razón? Porque nos sacaron de nuestras zonas centrales de pesca. Nos confundieron con atuneros e indican que nosotros no podemos entrar a ciertas zonas que toda la vida hemos pescado. O sea, que ustedes no pueden entrar a las 8 millas. Ya, exacto. Nosotros en las 8 millas tenemos unos corrales que, ojo, sí está en esos corrales los señores de camarón pomada. Dice en el 104, en estos corrales podrán pescar únicamente la flota industrial, que a la noche a la mañana le hizo industrial porque era artesanal. La flota industrial pomadera. Pero nosotros pescábamos con ellos. Y no nos pusieron también en esa parte. No pretendemos que se nos saque a los compañeros, porque gracias a Dios existe una flota que se salvó. ¿Y el resto de flotas qué hacemos? El resto de embarcaciones pequeñas como ellos, hasta más pequeños que ellos, no estamos en esas zonas que nos pertenece pescar toda la vida. Entonces, en ese momento, no es que es en todas las 8 millas, eso es falso. Tampoco se pretende que todo el mundo entre ahí, eso es falso. Solamente los que ya trabajamos tiempo, años y tenemos acuerdos ministeriales que los pueden certificar. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Nos sacaron de esas zonas y nosotros cuando vamos a pescar nos damos cuenta que ya no podemos ir a pescar y nos traen las sanciones. Y tenemos barcos que están sellados con sellos de clausura ya un año y no han hecho nada. Entonces toda esa gente está quedando sin trabajo. Entonces eso también ha pasado por la zona de Manabí y por la zona de la península y también por el lado de Pozorja. Eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que nos devuelvan las zonas donde pescábamos toda la vida y que tenemos un documento, un acuerdo ministerial que lo certifica, más no lo que yo digo ni lo que el resto dice, ¿verdad? Y también tiene que haber una tabla justa y necesaria. ¿Por qué? Porque si tú estás en la milla 7.99, ya casi la 8, te cae una sanción de $90,000 pues el día de hoy. Y si tú estuviste dañado, tú tienes que hacer una serie de trámites, pagar abogados y todo para certificar que tú estuviste dañado. Porque estás ahí horas y horas y horas botado hasta días enteros en el mismo punto y ves que te está arrastrando la corriente y ellos no lo entienden. Entonces, no lo puedes sancionar un barco que no tiene un costo mayor de $70,000, $100,000 como exagerado, ponle $200,000 como exagerado. No puedes pagar una multa de $80,400 o de $90,000 si ya mañana te llega un sello y no puedes trabajar. Y te cogen con coactiva, te quitan todo lo que has trabajado en la vida. Entonces, es el patrimonio de toda esta gente el que se está jugando. Y es una cadena grande que se está quedando sin empleo. ¿Por qué razón?
porque dice que no puedes hacer transbordo, o sea que si nosotros estamos ahí en el fondeadero, nosotros no podemos transbordar la pesca, es ilógico. Si existiera en el Ecuador, ¿verdad? Los muelles necesarios lo hiciéramos, pero no existe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es que nos vuelvan nuestras zonas centrales de pesca para que así exista una categorización y las multas, si en algún momento infringes, ¿verdad? Cuando tú infringes algo, tiene que caerte una multa, pero tiene que ser de acuerdo al costo de la embarcación o de acuerdo a lo que tú puedas pagar. No se pretende que bajen las multas para hacer lo que te da la gana, eso es imposible, pero sí necesitamos que devuelvan esas zonas ancestrales de pesca. ¿Por qué? Porque en el momento que ponen esa milla y te sacan a ti, dejan solamente una flota y te sacan a ti, están creando las multas que no le llegan a los verdaderos actores, pues a lo que tienen que llegarle, a lo que son los de la tarjeta amarilla. Pero sí nos llegan a nosotros. Y cuando llega la Unión Europea, le dice, aquí tenemos los sancionados. Pero yo le pregunto al gobierno y le pregunto al ente rector, ¿acaso existe un atunero ahí? Una persona que tenga que ver con la tarjeta amarilla sancionado no existe en el Ecuador. No existe. Existimos las otras pesquerías que sí tenemos ese tipo de situaciones. ¿Cuántas embarcaciones sancionadas hay actualmente? Y esto no significaría, por ejemplo, obviamente, de que si ustedes tienen una multa es porque han infringido la ley, es preferible, ¿no sería mejor evitar infringir la ley para justamente evitar las sanciones? Claro, nosotros hemos hecho eso. Le cuento que una vez que nos enteramos de que ya, ¿verdad? Es como que de la noche a la mañana no te avisan que te botaron de tu trabajo. Y tú ibas al siguiente día y tú fuiste a tu trabajo y no sabías, toda la vida he trabajado aquí, pero que trabajabas ahí, al igual flota pomadera, que trabaja en esas zonas. ¿Verdad? Entonces, si vienes y a la vida has pescado, ¿dónde vas a pescar? Y por videos que lo digo yo, salió mi gente a pescar en esas ocasiones, tenemos más de acciones y más de 20 muertos hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo mejor que puede haber? Que exista una reunión con el viceministerio, con el ministerio, con el gobierno y con los asambleístas para que vean la realidad. ¿Cuántas acciones existen hasta el momento? A nivel nacional existen más de 5.000 sanciones. 90.000, 80.400 dólares. Esa es la mínima. Pero para una embarcación que tiene un costo, como le digo, de 70.000 dólares, es un problema grave. Pero para una embarcación que la dicen que es industrial, como nosotros, es un problema grave. Pero para un atunero no, pues. Un atunero está costando 23 millones de dólares y el más barato 12 millones de dólares. Es una risa la multa. 90.000, 80.400 dólares. Esa es la mínima. Pero para una embarcación que tiene un costo, como le digo, de 70.000 dólares, es un problema grave. Pero para una embarcación que la dicen que es industrial, como nosotros, en este momento es un problema grave. Pero para un atunero no, pues. Un atunero está costando 23 millones de dólares y el más barato 12 millones de dólares. Es una risa la multa. Entonces, recordemos que esta ley la hicieron fue para ellos opacar, para disuadir el tema de la Unión Europea, pero no lo están haciendo, lo están empeorando porque se están cargando a todo el Ecuador encima con 100.000 familias sin empleo de aquí a mañana, al igual que lo hicieron ya hace 10 años, pues, con una flota. Eso es lo que están buscando en este momento. ¿Ustedes saben cuáles serían las implicaciones de una tarjeta roja impuesta por la Unión Europea? La señora Maldonado, en su comparecencia o en su intervención en la Comisión de Soberanía Alimentaria, ella mencionaba que de llegar a suceder esto, ocurriría, pues obviamente sería un tema lapidario para el sector y que el Ecuador entero sería, respecto al sector pesquero del Ecuador, sería afectado y que más o menos unas 500.000 personas serían afectadas con esto. Recordemos que el Ecuador tiene 111 barcos atuneros, ¿verdad? Y esos 111 barcos atuneros pertenecen a no más de 12 familias que no son ecuatorianas. Eso tiene que saber el Ecuador. Y recordemos que nosotros, las otras pesquerías, tenemos más de 540 embarcaciones, solamente de una flota. Sumando las 5 flotas más, nosotros pasamos las 740 embarcaciones.
Entonces, ¿qué estamos hablando? La tarjeta roja es solamente para una flota, que es la atunera, y el Ecuador no solamente es atún. Mariana, tomando sus palabras, usted dice que aquí ha habido una confusión, a ustedes los confunden con atuneros por las embarcaciones. Explíquenos un poquito cómo son sus embarcaciones, cuál es el tamaño, cuál es la red que manejan, para que los confundan de esa manera con embarcaciones grandes, con embarcaciones atuneras. Recordemos que en el Ecuador cualquier persona es presidente, cualquier persona es asambleísta, ¿verdad? En el Ecuador es así. Y resulta que ahora los señores se dieron la tarea de decir que todos éramos industriales. Y si usted investiga, yo le voy a dejar ahí el dato, usted investiga en el Viceministerio de Pesca desde cuándo estas flotas son industriales. Porque éramos artesanales y de la noche a la mañana nos cambiaron a industriales, ¿verdad? Solamente para beneficiar a unas cuantas familias atuneras y decir, el Ecuador tiene la flota más grande industrial, se refería a atuneros. Y nosotros, como todavía no nos había afectado, nosotros no dijimos nada, seamos artesanales, seamos semi-industriales, seamos industriales, no nos importa porque seguimos pescando en la misma zona que toda la vida hemos pescado. Así de simple. Entonces, de la noche a la mañana, existió una documentación donde nos cambiaron a todos como industriales. ¿Cuál es la razón? A ver, los barcos atuneros tienen más de 1.000 toneladas y tienen helipuertos. ¿Qué significa? Que tienen helicópteros encima. Imagínense, usted entra a un atunero y usted es como que va a un hotel de lujo. Pero vaya pues a un barco de las otras pesquerías, un barquito de madera pequeñito, no más de 22 metros de eslora, que no tiene la gente dónde dormir, porque duerme casi que parados unos encima de otros. No tenemos para poner un helicóptero encima y nuestras embarcaciones son tan pequeñas que cuando viene una mala ola la vira pues, y ya hemos tenido suficiente información en los medios sobre este tema. Entonces, esa es la diferencia. No puedes confundir un barco que te trae de 10 a 15 toneladas con uno que trae 1.000 toneladas, que es enorme, que el avalúo de uno es de 15.000 a 70.000 dólares y que del otro es de más de medio millón, es de más de 12 millones de dólares hasta 50 millones de dólares. Estamos hablando de millones de dólares. Entonces, una multa es una risa para ellos. Ellos tienen helicópteros, nosotros no tenemos esos lujos. La red son diferentes tipos de red, porque hay unos que hacen con caña para coger la pesca, a otros que tenemos red, ¿verdad? Otros que tenemos unos tubitos para que entren las anguilas, y es distinto. Pongámosle que exageradamente sería un industrial de menor escala, que no es la palabra. Nosotros somos las otras pesquerías y así nos denominó un presidente porque fue a ver nuestro dolor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, llegan unos asambleístas de la noche a la mañana que ellos escucharon una parte. Y en el Ecuador es el pan de cada día. Existe problema con los asambleístas porque el uno tiene un problema, el otro tiene otro problema. Uno cogió más que el otro y benefició a quien no quería. Mariana, ya para finalizar esta entrevista, a más de la reforma de la ley de acuacultura y pesca, ¿qué más necesita su sector? ¿Qué propuestas tienen para mejorar tecnología? ¿O cuál es la visión que tienen al futuro como representante de este sector de las otras pesquerías? Nosotros carecemos bastante. Nosotros el primer pedido que fue para esta asamblea y para el gobierno es que nosotros no tenemos un seguro como el seguro campesino. Nosotros trabajamos el día a día y no tenemos un seguro. Nosotros no tenemos un puerto para poder descargar. Nosotros no tenemos esas facilidades pesqueras. A nosotros se nos obliga a hacer todos los años un curso para poder salir a pescar. Entonces nosotros queremos que cambie esto. Así como cuando usted se graduó de licenciada en comunicación, ¿verdad? Es para toda la vida. Nosotros también queremos un documento que sea para toda la vida. Nosotros necesitamos evolucionar y si el gobierno nos va a dejar sin este pan de cada día, sin el trabajo y el sustento de 100.000 familias y más, por lo menos necesitamos una indemnización. Cómprenos las embarcaciones, señor gobierno. Cómprenos las embarcaciones y nosotros nos dedicamos a otra cosa. Edúquenos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Estabilidad laboral y seguridad, garantías para toda esta gente que si mañana se queda sin empleo, por lo menos ver de qué vamos a vivir. Muy buenos días a todos los seguidores de Actores Productivos. Para nosotros un gusto poderles presentar cifras no muy halagadoras para el país. Estamos conmocionados con todo lo que sucede en este impasse bélico, relaciones entre los países, Rusia, la Unión Europea, y será el impacto a sentirse en Ecuador
muy pronto por las exportaciones que se hacen. Pensamos en los floricultores. Raúl Villacrés está con nosotros de Pulso Bananero, hablándonos sobre las exportaciones de banano. ¿Por qué? El año 2021 fue malo para el Ecuador y su actividad bananera. Se exportó menos cantidad y lamentablemente, digo yo, ante las circunstancias actuales de relaciones entre los países, imagínense, nuestro mayor destino es la Unión Europea, seguido de Rusia. Mencionamos el Medio Oriente y Estados Unidos. Muy buenos días, feliz domingo a usted y a todos los que siguen esta señal de Actores Productivos. Raúl. Juan Carlos, muy buenos días a usted y sobre todo a lo que es Actores Productivos, de toda su teleaudiencia. Gracias por esta oportunidad. Bueno, en este momento estamos con una situación coyuntural que tiene que ver con el problema bélico entre Rusia y Ucrania. Son dos mercados que son muy importantes para el Ecuador, debido a que Rusia es el principal comprador de banano de Ecuador, que representa para la exportación de Ecuador un 23%. Esto significa un promedio de 2 millones de cajas semanales. Y es un mercado que crea la tendencia para lo que es los precios aquí internamente en el Ecuador. De igual manera, en los últimos años, el incremento de exportaciones hacia lo que es Europa del Este y a la Asia Central a través del Mar Negro, tenemos nosotros que a este destino estamos exportando un promedio en este enero del 2022, 750,000 cajas, que son las que en este momento estarían en riesgo de que no se siga abasteciendo si es que este conflicto se sigue alargando. En este momento hay que conseguir, no solamente es la fruta de esta semana, la semana 8, la que está teniendo inconvenientes a la descarga, sino la fruta que está en tránsito de las 2 semanas anteriores, la semana 6 y la semana 7, y que en este momento los importadores deben estar buscando alternativas para poder desviar esa fruta porque no pueden ingresar al Mar Negro por el conflicto que se está dando. Si es que la escala sube, tendríamos inconvenientes, como lo decía, con el principal mercado para Ecuador, donde el 97% de ese mercado es de origen de Ecuador, tiene que ver con Rusia. También debe también precisarse, o tengo que precisar, de que la fruta que llega de Europa a través del Mar Negro a Europa del Este y a Asia Central es fruta exclusivamente ecuatoriana. Es decir, no hay una afectación para nuestra competencia porque para de esos destinos necesitamos más vida en verde, que es una fortaleza que tiene la fruta de Ecuador. Eh, para todo es conocido que el mercado bananero son vasos comunicantes. Entonces, lo que no va a entrar al mercado del Mar Negro va a redirigirse hacia el Mediterráneo o a otros destinos y vamos a tener inconvenientes de volumen extra en otros mercados cuando ese debía ser consumido por parte de países de Europa del Este y los de Asia Central. Por darle un ejemplo, Ucrania le compra a Ecuador semanalmente 85,000 cajas, que en este momento los importadores tienen que ver a qué país se debe dirigir ese volumen de fruta para poder evitar que se malogre y estamos hablando de un perecible. Al mes de enero nosotros exportamos 33,700,000 cajas, que versus las 37,200,000 cajas, estamos hablando de un decrecimiento del 9,32%. Ustedes están observando un histórico desde el año 2018 al 2022, exclusivamente del mes de enero, y vemos cómo en el año 2019 decrece el volumen frente al 2018 en un 3,32%. Hay un gran crecimiento del 2020 versus el 2019 en casi un 18%. Luego hay un mínimo, se mantiene ese mínimo crecimiento en menos del 1% del 2021 versus el 2020, pero por efectos, para mi criterio, de falta de el cumplimiento de los esquemas o de los programas de fertilización, más ciertos temas de clima, hemos tenido un resultado de que en el mes de enero del 2022 versus el mes de enero del 2021,
una caída del 9.32%. Si lo llevamos a valores, el mes de enero representan 273 millones de dólares FOB que el Ecuador exportó. Y si hacemos una revisión de los históricos, el mes de enero ha sido el mes de mayor exportación desde el año 2016, excepto el año 2019. Esto que nos conlleva a que la curva, que hubiese sido importante que el mes más fuerte sea en enero para poder aprovechar la época alta, se mueva al mes de marzo, ocurrido en años anteriores, y ahí tenemos muy cerca la época baja y en los mayores volúmenes de fruta de Ecuador. Cabe también añadir que ya está en plena producción 17.000 hectáreas de plantaciones renovadas con autorización del Ministerio de Agricultura a través de la importación de materiales de meristemos traídos desde Centroamérica. Esas 17.000 hectáreas están en plena producción y son las que ayudaron a que se nivele esa caída que veníamos teniendo en el año 2021 de un 5% del volumen producido y que llegamos casi a llegar al volumen exportado en el año 2020, perdón, versus el 2021 en 375 millones de cajas por efectos de un repunte en los meses de octubre, noviembre y diciembre. De igual manera, si podemos observar el análisis en lo que tiene que ver por destinos, podemos ver que para el primer mercado, que en el mes de enero tenemos un 22%, es Rusia, nuestro principal destino. Tenemos un 14% a los países del Báltico, Alemania, Holanda y países cercanos. El 14% a lo que es Medio Oriente, Irán, Siria, Turquía. Tenemos un 11% para lo que es Estados Unidos y conjuntamente fruta que se reexporta para Canadá. El Mediterráneo tenemos un 11%. Cono Sur ha habido un repunte de lo que tiene que ver la compra en Argentina, Uruguay y Chile. Tenemos lo que es Asia Oriental, Japón, Japón, Corea del Sur y China, que tiene una participación del 5.36%. Europa del Este, que es en este momento el área que está siendo afectada, representó en el mes de enero el 5.36%, 19, perdón. En África, el norte de África, el 4.19%. Asia Central, que también podría afectarse porque por ahí, por el Mar Negro, se llega a estos países, que es el 3.32%. Reino Unido, que ya vemos los resultados del acuerdo con este país, en un 0.97%, Oceanía, sobre todo Nueva Zelanda, con un 0.69%, y el grupo EFTA con el 0.44% que tenemos nosotros aquí, las exportaciones divididas. Si vemos un comparativo de las exportaciones del año 2022, enero versus enero 2021, vemos un crecimiento positivo en lo que es países del área de Asia Central en un 91%, Medio Oriente en 37%, Rusia 5%, el grupo EFTA 3% y Cono Sur un 2%. Cabe precisar que la región de Asia Central más la región de Europa del Este, sumado con Rusia y Estados Unidos, fueron los mercados que ayudaron a mantener los volúmenes en saldos positivos durante el año 2021, y vemos que en este momento se mantienen de igual manera para el año 2022. Es decir, esa fruta que por vida en verde tiene trayectos mayores hacia Asia Central y hacia Europa del Este, es la que nos ha permitido poder continuar exportando y que no se saturen otros mercados, porque como todos los conocen en el tema bananero, una caja más en un mercado puede crear una dificultad y tiene que haber un equilibrio entre la oferta y en volumen, oferta y demanda en los distintos mercados de la amplia canasta que tiene el Ecuador. De igual manera, aquí está la más visual, lo que le estaba a usted explicando previamente, lo que significó en el mes de enero Asia Central
y en el mes de enero Europa del Este. Aquí estamos en estos dos mercados alrededor de 700.000 cajas que estarían afectándose porque no pueden ingresar y venderse a través del Mar Negro, que sería en este momento la consecuencia primaria versus los otros efectos que podrían darse si es que no se puede lograr llegar con ese 23% de fruta, que son 2 millones de cajas, hacia Rusia a través tanto de Puerto San Petersburgo como de su puerto, un puerto que tienen ellos acá en el Mar Negro para poder abastecer. Continuamos nosotros planteando de que existen los desafíos tanto para Ecuador y los países competidores en lo que tiene que ver con los costos de insumo, sobre todo lo que es fertilizantes, en la parte de empaque y lo que son los costos logísticos. Sigue presente el tema de los límites máximos de residuos. Vemos cada vez más los efectos del cambio climático y el trabajo que tiene que continuar haciendo el gobierno a través de Agrocalidad en controlar y mantener la exclusión en el tema del Fusarium raza 4. Todo este problema del Mar Negro que se está dando, el no poder acoderar los contenedores, hay navieras que han indicado que ya no van a continuar enviando carga al Mar Negro, continúa y mantiene el desequilibrio de contenedores y por ende el incremento de fletes se mantendrá por más allá del del segundo semestre del 2022. Y como lo planteamos, todo lo que son problemas geoeconómicos inciden en el comercio internacional, como se está dando en este momento en Rusia y Ucrania, y adicionalmente lo que se dio en su momento en Irán, que también tuvo inconvenientes. Siguen los supermercados con sus políticas de compras, de ir reduciendo cada vez el margen hacia los eslabones principales de la cadena, que son los productores y los trabajadores. Y también van a enfrentar el mercado bananero en este primer semestre el problema de la inflación que se está dando en Estados Unidos y Europa, y por ende el consumidor restringe su compra o la prioriza, y eso puede pasar una factura al normal desenvolvimiento de las ventas de banano en los diferentes mercados. Los consumidores siguen pensando de que están muy de acuerdo con que existan controles en la parte social, en la parte ambiental, pero no están dispuestos a pagar un solo centavo más por el kilo de banano o de el kilo de banano. Pero también, como se lo planteé en la otra ocasión, existe el desplazamiento de los consumidores a comprar otras frutas que están compitiendo con el banano ya a lo largo de todo el año. Pienso que el Ecuador debe mantener el acceso a mercados en 3 pilares fundamentales, independientemente de los mercados y si tengo o no tengo acuerdos comerciales, que es la calidad comercial de la fruta, la calidad fitosanitaria respaldado por la entidad fitosanitaria fortalecida, y ahora un, un eslabón también o un pilar también muy importante, que es la seguridad de la carga, porque ya tenemos inconvenientes con mercados como Turquía, cuyos importadores están notificando de que tienen inconvenientes de la descarga porque esta misma llega contaminada y por ende tienen inconvenientes con las autoridades en destino. Estos 3 pilares creo que son los que debemos apuntalar en cualquier esquema para poder mantener el acceso a los mercados a los cuales estamos llegando, para poder evitar que se malogre y estamos hablando de un perecible. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería el escenario para los agricultores? No habrá cupos porque con esta situación y con compradores tan grandes que llevan márgenes elevados, más del 40%, según lo que tú comentabas, nos hace pensar que sobrará fruta porque nuestros mayores consumidores no están. Segundo, es una producción que tú no puedes detener, es decir, tienes que cortar y tienes que cortar. Esto no es un ciclo corto, esto es perenne. ¿Qué analizas tú y sobre todo el país internamente qué debe hacer? ¿A dónde desviar fruta? Por lo que te escuché, no hay muchas posibilidades de buscar nuevos mercados en estas circunstancias, y lo que se nos viene es que también se va a deprimir
el mercado, no solo desde el punto de vista de consumo, sino también de esto, de liquidez, porque si a nuestros principales compradores, hablamos de Rusia, se le bloquea la manera de hacer sus pagos a los proveedores, ¿qué vamos a hacer? Ya lo que comentaste con el caso Flores, ¿no? Bueno, en primer lugar, debemos tener claro de que cada semana es una historia diferente en el tema de banano. Tenemos algo muy claro ahí, que es el problema del el espacio naviero, que es importante. Un gran exportador conocido por todos decía que el negocio bananero es un negocio naviero y es el inconveniente que se está dando, y más aún el no poder llevar la fruta al Mar Negro. De ahí sí debe entrar la política del Ministerio de Cultura en el sentido de poder apoyar a los productores en el control en el control de volúmenes que se puedan exportar a través del manejo de inventarios. El productor lo sabe, que hay alternativas de que pueda eliminar un hijo y poder avanzar 13 semanas para ver cómo está el mercado en un plazo de un trimestre y no sobresaturar el volumen de exportaciones, porque no estamos con todos los mercados recibiendo los volúmenes que normalmente están llegando. Ahí también esperemos que no exista la disposición de los países Europa y Estados Unidos de cortar el tema SWIFT a Rusia, lo cual impediría un pago y una compra directa entre Ecuador y Estados Unidos, no solamente para bananos, sino para los otros productos que están empezando a crecer en presencia en el mercado ruso, tal cual es camarón, pesca blanca, y siempre ha sido un tradicional el tema de flores. Adicionalmente, ahí tiene que haber un esquema de ver cómo logro avanzar con los acuerdos comerciales que me permitan que esa fruta, fruta que no está siendo demandada en el Mar Negro, pueda ser en otras alternativas en lo que puede ser en lo que es Asia, en China, Corea y Japón, que son el norte que tiene el gobierno de avanzar y acelerar en los acuerdos comerciales. El turno es ahora para Franklin Torres. Él es el presidente de la Federación Nacional de Productores de Banano del Ecuador. Qué gusto, Franklin. Usted nos habla en esta mañana desde más allácito, como digo, de Ventanas, en la provincia de Los Ríos. Hay mucha preocupación entre ustedes, aparte de la que ya arrastran con esto del incumplimiento del pago del precio mínimo de sustentación del banano. Sabemos que ustedes recientemente se reunieron con el presidente de la República y esta disyuntiva nueva que nos aparece por el problema bélico entre Rusia y Ucrania, que son buenos compradores de la fruta. Bienvenido, buenos días. Buen día, Juan Carlos. Sí, yo pienso que si bien es cierto, es un mercado importante, el mercado ruso, todavía deberíamos esperar un poco a ver cómo es que se desarrollan al final las cosas, ¿no? A ver si de alguna forma, antes de expresar cualquier situación, pienso que deberíamos esperar a ver cómo se desarrollan las situaciones en los próximos días. Yo pienso por el bien primero, de los seres humanos que viven ahí, ¿no? Yo pienso que esto debe parar, que esto no debe seguir así. Y esperemos que se encuentre una solución pacífica, dialogada, que es lo que creemos los hombres de bien, los hombres que queremos de alguna forma vivir en paz en este planeta, ¿no? De ahí aquí en Ecuador, obviamente, es un ambiente tan especulativo como el que hay que internamente, Juan Carlos. Si una mosca vuela encima de un barco ya es causa suficiente aquí en el Ecuador para que bajen el precio. Imagínate con esto va a ser realmente para ellos el apocalipsis nuclear prácticamente para la mayor parte de exportadores, y realmente lo que va a conllevar, si no hay un control y una regulación de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Agricultura, para controlar esta situación, lo que habrá es una hecatombe comercial que esperemos no se produzca por el bien del país, por el bien de los productores. Nosotros creemos que deberíamos esperar hasta el día miércoles, que es cuando aquí se realicen las operaciones de aquí en el Ecuador, y ver qué es lo que se puede hacer. Nosotros obviamente estamos convencidos de que hay una buena e importante cifra de banano que va para esos destinos, tanto para Rusia como para Ucrania.
pero también podemos creer que hay medidas que de alguna manera pueden salvaguardar la situación. Por ejemplo, poner cuotas de exportación. De acuerdo al último informe estadístico, por ejemplo, de las semanas, que es un promedio de las últimas 5 semanas, por ejemplo, un promedio estadístico, cuánto exportó cada compañía exportadora y si el porcentaje que debería quedarse es del 20%, perfecto, que solo se permita sacar el 80% y nada más. Y el resto de la fruta que se queda aquí en el Ecuador. Pero para todos, ¿no? Para exportadores, para productores. No va a ser que los más vivos sí van a sacar todo y el resto no. Entonces, esa podría ser una solución y de alguna forma mantener. Pero obviamente sabemos en manos de quién está el Ministerio de Agricultura y sobre todo la Subsecretaría Musadi, sabemos que son incapaces de hacer algo en beneficio del productor y realmente lo que han demostrado durante todo este tiempo, y lo han dicho abiertamente, que para ellos la ley es caduca, que no sirve, y realmente eso sí preocupa para el sector productor, porque al funcionario lo primero que se le pide cuando va a posesionarse es que tiene que hacer cumplir las leyes de la República, ¿no? Si no les gusta una ley, otra vez tengo que repetirlo, hay los canales legales para eliminar la ley. Hay que llegar a esos canales legales. Estamos en un país republicano, en un país civilizado, en el cual el respeto a las leyes tiene que ser el mínimo para poder seguir adelante, ¿no? En caso contrario, esto realmente terminará muy mal para todos. Esperemos que no sea así por el bien del país, porque creo que todos tenemos derecho a ganar y a perder de la misma manera, ¿no? Entonces creo que debemos participar de ese sentido todos. El diálogo con el presidente, ¿qué se avanzó y qué le puede decir a sus agremiados, Franklin? Bueno, nosotros asistimos el día viernes a una reunión en el Ministerio de Agricultura que fue de una comisión que la hizo el señor presidente el día viernes anterior. Pero no se avanzó mucho. En realidad fuimos a hablar siempre como ha pasado con casi todos los funcionarios públicos, ¿no? Simplemente es hablar con una pared que prácticamente no presenta soluciones, que no presenta ningún tipo de sanciones, por ejemplo, para tanta exportadora que están funcionando en el país y que realmente de alguna forma ahí está el meollo del asunto. El meollo del asunto de la comercialización es la comercialización interna de banano. Si la comercialización interna de banano no es regulada aquí en el Ecuador, no se va a regular el precio. Tiene que regularse. ¿Cómo tiene que regularse? En base a la ley. En algún momento el presidente se sintió sorprendido, tal vez porque no ha sido informado de la realidad y les ha pedido pues hacer esta comisión. ¿Para qué entonces? Bueno, yo pienso que el señor presidente desconocía mucho de lo que está pasando en la actividad bananera. Eso es real. Yo pienso que la idea que de alguna forma alguien le vendió es completamente errónea. Y los que fuimos ese día a la reunión con el señor presidente, de alguna forma prácticamente desenmascaramos la situación de lo que está sucediendo aquí en el Ecuador. Y él se comprometió, al menos fue ese compromiso al hacer esta comisión, de que esta comisión elabore o fiscalice o de alguna manera ayude al cumplimiento de la ley. O sea, estamos claros en eso. El señor presidente fue muy claro que mientras la ley exista aquí en el Ecuador, la ley deberá cumplirse. Entonces todos tenemos que enmarcarnos en la ley y por más dinero que tengamos y por más poderosos que seamos o por más influyentes que seamos, tenemos que cumplir la ley. Esa es la realidad. Una última pregunta, y esto tiene que ver con sanciones, con las multas, con millonarias cantidades que iba a adquirir, si me permite el término, el Ministerio de Agricultura, y que tienen que dirigirse precisamente al sector. Y más en estos momentos, que si tenemos que bajar la oferta de la fruta, pues hay dinero para decirles a ustedes, los bananeros, miren, de estos recursos podemos usarlos para pasar este bache y si se vuelve más fuerte este conflicto bélico. De este punto de vista. Juan Carlos, tú sabes que esa fue una propuesta nuestra que la venimos mencionando hace mucho tiempo. Que de alguna forma las multas que se cobren por las siembras ilegales sirvan para la misma industria bananera. Es más, nosotros propusimos al
ministro de Agricultura ese entonces, el señor Javier Lazo, le propusimos la creación de un fondo gremial, un fondo para, de alguna manera, tener para estas circunstancias, ¿no? Un fondo que provengan de los mismos productores, que se establezca un fideicomiso que esté, obviamente, claramente diseñado y para saber para qué se necesita. Pero lamentablemente no se ha hecho nada al respecto. Es más, ni siquiera el Ministerio de Agricultura, yo pienso, sabe cuánto ha cobrado, cuántas hectáreas se han legalizado, y eso es realmente muy peligroso. Es más, ni siquiera saben dónde está ese dinero. O sea, ese dinero está, supongo que en las arcas del Estado, pero obviamente eso no está en el Ministerio de Agricultura y ellos no pueden utilizar ese dinero. Decir que de ahí se puede sacar algo es prácticamente imposible. Eso no está en manos del Ministerio de Agricultura. Ya, pero se han cobrado, ustedes habían estimado por el hectareaje y lo demás, más de 18 millones, si no estoy mal. A ver, lo que debió haberse cobrado según nuestros cálculos es cercano a los 30 millones de dólares. Es lo que Wow. para el hectareaje ilegal que hay sembrado en el Ecuador. ¿Cuánto de ese hectareaje se ha legalizado por debajo de la mesa? Es lo que había que averiguar y es lo que le corresponde al Ministerio de Agricultura, y no estoy señalando a los funcionarios de este ministerio. Pueden haber sido los funcionarios del anterior o de los anteriores gobiernos que de alguna forma hicieron esta situación. Yo pienso que, y eso también se lo dijimos al presidente, que hay formas ahorita, avances tecnológicos que se puede hacer rápidamente, ver quién tiene sembrado más de lo normal o quién tiene más sembrado de lo que tuvo inicialmente. Y eso sería muy fácil para hacer un cálculo de qué es lo que debe pagar cada productor. Oiga, obviamente nosotros no estamos en defensa ni en contra de nadie. O sea, el que tenga que pagar, que lo pague. O sea, sea grande, chico, mediano, que lo pague.